Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Anidar en medio del huracán, la meditación. Hola a todas, espero que estéis bien, que este podcast os encuentre atentas y enfocadas, que lo estéis escuchando sentadas y listas para tomar apuntes, en una biblioteca o en casa, con vuestro incienso favorito, con una luz que invite al recogimiento, en una de esas horas liminares donde la ciudad acoge el primer sueño o se abre a su despertar, con el móvil en modo avión o incluso apagado, atentas, concentradas, enfocadas, con arraigo y claridad mental. De nuevo, hoy me acompaña Lama Norbu, maestro residente de Casa Virupa, un centro de retiros y meditación budista no monástico en Tavertet, provincia de Barcelona, y yo soy Gloria Cajigal, miembro de la comunidad. ¿Qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A quién estás hablando? ¿Quién es esta gente tan maravillosa? Bueno, pues supongo que alguien que está tranquila y que no se está enfrentando ahora mismo a una marabunta en el túnel del metro en la línea 3 o en Paseo de Gracia, que no está haciendo un sinfín de actividades mientras escucha a estos dos budistas cuyas voces relajan su mente perturbada, que no están conduciendo, ni cocinando, ni fregando, ni incluso yéndose a dormir para escuchándonos, ¿no? Sino que están absolutamente enfocadas. Perdona, pero ese no es nuestro público. O sea, no me interesa demasiado, de hecho, esa gente. No sé quiénes son y No, ¿eh? No. Ya. No, pues yo pensaba que era lo habitual de la gente que nos escuchaba, ¿no? Ah, pues habérmelo dicho también. Hablaría diferente, seguramente. ¿Sabes que nos escuchan algunas personas para irse a dormir? En plan... pues podemos hacer algún sonidito de ASMR de vez en cuando. Para que sea más gustoso, En plan, ¿no? yados. Croissant. Croissant, panza. No, Mileurista. esto no tiene mucho sentido. Hemos vuelto, o sea, como 2 meses o 3 casi desde el último podcast, entonces esto ya es como el sinsentido, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿Se han vuelto locos estos? Pues No. sí, Yados ha llegado a nuestras vidas. Y hablaremos de esto hoy. Porque estamos profundamente arraigadas en lo pop, en los memes de nuestra actualidad. Somos un meme. Nosotros somos un meme, por lo tanto, Claro. lo mismo atrae lo mismo. Yados nos atrae y hemos Nos ha sido interpelado. atraídos por Yados. Yo espero que en algún momento podamos recibirlo en Casa Virupa o en una residencia del LAC, lo que él buenamente quiera. Sí, claro. Wow. No sé, hay demasiado mileurista, ¿no? Quizá Bueno, no. ya, pero hay mucho terreno para hacer burpees. Es verdad, burpees. Bueno. Bueno, me alegro de que volvamos a encontrarnos para hablar. Acabamos de ser un muy buen ejemplo, ¿no? En parte del tema de hoy, o sea, del no tema de hoy. Con este deambular que hemos hecho y hablando finalmente de Yados, porque hoy, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Al principio, porque he sido muy sutil, pero que el tema del que en parte vamos a tratar hoy es el de la meditación. Quizá simplemente también alguien ha leído el título del podcast, que va a ir de esto, ¿no? De la meditación se ha dado cuenta, ¿no? Como que íbamos a hablar de esto, o ni siquiera alguien lo ha escuchado, o lo ha sabido, o lo ha leído, ¿no? Por esta cosa que estamos tan absolutamente arrastradas y distraídas y en mil cosas que es como, venga, otra cosa, ¿no? Me voy a poner el contenido de estos budistas y tal, a ver qué cuentan. Pero bueno, total, que el tema de hoy era el de la meditación. Después de una larga espera. ¿Lo hemos hecho adrede? Yo siento como que tenemos que disculparnos. Bueno, pues disculpémonos. Perdón. Hemos tardado. Perdón. Sí. Volverá a pasar. Sí, es que va como va. O sea, creo que forma parte también de... El otro día me decían que era un poco el sello Virupa, ¿no? Esta cierta desorganización y desorden. Y yo, bueno, pues tuve que rendirme ante semejante atributo, ¿no?
El caos. Somos el centro de Dharma que representa el caos y la desorganización. No debería ser así. No debería ser así. Pero, por otra parte, esto también, pues no nos engañemos, nos acerca a vosotras. O sea, ¿no? O sea, claro, yo lo he dicho alguna vez, pero para nosotras es una opción el camino monástico, ¿no? Y el camino monástico tiene que ver precisamente con renunciar... Ordenación. Exactamente, ordenarse, renunciar al desorden, ¿no? Y lo que estamos haciendo es escoger el desorden, en parte también porque así es más fácil relacionarnos, ¿no? Y estar cerca. En lo que vamos a hablar hoy precisamente, creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotras aquí en el mundo, es decir, aquí en el desorden, aquí desordenadas, o relacionándonos con el desorden de alguna manera, es tener una higiene emocional y mental, una higiene atencional que nos permita precisamente hacerlo sin perpetuar el sufrimiento, sin perpetuar las dinámicas tóxicas, violentas, que surgen precisamente de una mente que no está higienizada, ¿no? Que no se entiende a sí misma, que no entiende de dónde le salen las cosas. Y precisamente la meditación nos ayuda a ejercer, ¿no? A poder estar en medio de todo, pero conectadas con nosotras mismas o no perdidas en lo otro, y no porque perderse en lo otro esté mal intrínsecamente, es decir, no porque haya algo malo en dejarse llevar o fluir, sino porque nos hemos dado cuenta de que nuestra inercia, cuando nos dejamos fluir o nos dejamos llevar, nos lleva a sitios que tienden al autoboicot, que tienden a generar sufrimiento tanto a nosotras como a las demás, ¿no? Entonces, precisamente la meditación es lo que sirve para gestionar mejor este desorden que nos acerca a vosotras. Bueno, pues ya se ha acabado el podcast. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado y aprendido. ¿No? Pues de eso vamos a hablar hoy. De hecho, el título, ¿no? El de hoy es Anidar en medio del huracán, ¿no? Y esta es la idea con la meditación para nosotras. Pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar. El tema es o sea, queríamos poder ahondar un poco en la práctica de la meditación, aunque en nuestro contexto pues es inevitable hacerlo pues pensando pues en esta sociedad, en esta era de la distracción, de la hiperestimulación. Vamos a hablar un poquito de esto también. Es un tema que, como os podéis imaginar, nos apasiona. Todo lo que tiene que ver, pues es evidentemente la meditación, pero la atención, de qué forma, bueno, o sea, hay unos tipos en Silicon Valley que saben mejor que nosotras mismas lo absolutamente valiosa que es nuestra atención, y a nosotras, pues desde esta, como portavoces o representantes de esta tradición contemplativa que tanto esmero ha puesto en cuidar y en blindar la atención, pues es algo que nos interesa muchísimo y nos parece pues de absoluta actualidad, ¿no? O sea, que bueno, eso no implica que sea necesariamente bueno, ¿no? Lo que es de actualidad. Pero bueno, vamos a empezar con un fragmento de texto de un ensayo breve, que es una maravilla, que yo no sé por qué no he escuchado, no he visto que lo referencien en muchos lugares. Es fantástico, es un ensayito de Julia Bell, a Radical Attention o Atención Radical, que se publicó en el 2021 y os lo recomiendo encarecidamente. Entonces, es un poco difícil seleccionar un fragmento seguido porque parte, bueno, de la gracia del ensayo es que son reflexiones un poco pues fragmentadas, y entonces, bueno, aquí va una pequeña selección. Nos mueve el afán de recibir atención. Está en nuestra naturaleza. Desde el día en que nacemos necesitamos el contacto con los demás. Gracias a los investigadores de Winnicott, entre otros, sabemos que un desarrollo cognitivo sano depende en parte de recibir una atención suficiente de nuestros cuidadores principales. Aprender a modular esa necesidad de atención es uno de los pasos necesarios para alcanzar la madurez. Si queremos torturar a alguien, lo encerramos en una celda de aislamiento. Hacer el vacío es una forma típica de maltrato.
Hay algo profundamente atávico en que nuestros cuerpos necesiten ser percibidos por otros cuerpos humanos, aunque solo sea para confirmarnos que existimos. Tal y como señaló Hannah Arendt, la presencia de otros que ven y oyen lo que vemos y oímos nos asegura la realidad del mundo y de nosotros mismos. Somos criaturas sociales, nacidas a una interpelación vital con otros humanos. Internet nos ofrece formas nunca vistas de conectar con los demás. ¿Cómo es posible, entonces, que en esta vorágine de conexiones nos veamos inmersos en una epidemia de soledad? Los verbos que usamos para referirnos a la atención son muy reveladores. En inglés, la atención se paga, pay attention, con lo que se describe una transacción de carácter financiero. En francés, la atención se hace, faire attention, y en español, se presta. Estas diferencias parecen tener un papel fundamental en la forma en que cada cultura piensa acerca del tiempo y del valor. En nuestra angloesfera mercantil y transaccional, pagar atención reconoce la existencia de un coste en cualquier objeto de nuestra mirada. Gastamos nuestra atención. Nuestra atención reside en una nueva frontera entre lo público y lo privado. Si en otro tiempo tal vez fue la propiedad lo que nos proveyó de intimidad, un hogar, un santuario físico, ahora debemos decidir prácticamente en el ámbito de nuestra conciencia si nos hallamos en público o en privado. La pandemia, además de obligar a muchísimas personas a trabajar desde casa, también ha puesto de manifiesto hasta qué punto esos espacios tienen una entidad virtual. Cuando nos conectamos a Zoom desde el sofá, la relación con nuestro sitio en el mundo físico se debilita. ¿En qué momento miramos el móvil por la mañana? ¿Antes o después de hacer pis? ¿Y qué decir de nuestros cuerpos? ¿Qué decir de nuestros ritmos cardíacos acelerados, nuestras manos sudadas, nuestros yoes corpóreos? Como veis, en este libro la autora reflexiona mucho sobre la forma en la que los dispositivos móviles e Internet absorben nuestra atención. Y esto, de hecho, son solo algunos fragmentos. Como decía antes, hay muchas más reflexiones interesantísimas a lo largo de la obra. Desde el porno a los algoritmos y su sesgo racista, a la forma en la que nuestro sentido de la corporalidad está cambiando. Sin embargo, aunque inevitablemente hablaremos del efecto de la tecnología en nuestra capacidad atencional, querría que no solo habláramos de estos aspectos, ¿no? La atención es un factor mental más amplio, aunque parezca que en Occidente la hayamos descubierto hace 2 días. Los estudios sobre la atención empiezan aquí en Occidente a finales del siglo XIX en Europa, y quizá conocéis, si habéis leído sobre el tema, se suele citar a William James, filósofo y psicólogo, que definió la atención como el proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. Es una buena definición para parecer más lista. Pero todo esto en realidad para decir que está muy bien esta definición, pero el budismo lleva como la friolera de 2600 años hablando de esto, amigas, ¿no? Como sirviendo conocimiento pues desde hace milenios. Entonces yo te pregunto, Lama, como portavoz de esta tradición, ¿qué entiende el budismo por la atención? La atención en el budismo yo diría que es de los factores mentales más importantes para poder trabajar con la mente, que es el objetivo principal de esta propuesta, ¿no? Trabajar con la mente, deshacer los velos de la mente, hacer que sus cualidades naturales luzcan, ¿no? sin obstáculos, sin resistencia, y para poder tratar la mente tenemos que poderla sostener, ¿no? Entonces la atención es una herramienta fundamental para sostener la mente misma. La mente misma, que significa la experiencia, lo que se está manifestando tanto a un nivel de digamos de recuerdos como de proyecciones, es decir, a un nivel mental propiamente, como a través de la información que recibe con los otros sentidos, ¿no? Con los sentidos clásicos, ¿no? Todo aquello que vemos, que olemos, que oímos, que saboreamos o que tocamos, ¿no? Entonces, la atención es la capacidad de sostener. La manera, digamos, ortodoxa de definir la atención, que en sánscrito es sati, es básicamente recordar. Y esto es muy interesante porque nuestra tradición ya da por hecho que es como traer al presente algo que no estaba en el presente.
¿no? Entonces nuestro foco atencional básicamente es aquello que nos permite estirar de otro lugar, que normalmente suele ser un lugar inventado, un lugar exagerado, un lugar desconectado de la experiencia de lo que de verdad está pasando, pues extraer nuestra energía y nuestra capacidad de procesación, por decirlo así, de ese lugar otro a este lugar presente, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora, y ver qué es lo que nos sucede a nivel de los sentidos, pero también ver lo que nos sucede a nivel de lo que nuestra mente está procesando. Entonces, tener atención puede ser estar presente recordando o estar presente proyectando, pero más clásicamente es estar presente eh, detectando cuáles son los estímulos sensoriales que nuestro cuerpo está transitando en este momento, ¿no? Básicamente es el ejercicio de arraigar, el ejercicio de la presencia, el ejercicio de no inventarse la experiencia, no basarse en aquello que nuestra mente nos está proponiendo y hacia donde nos está llevando de manera reactiva, sino tener la capacidad de aterrizar en lo que ahora aquí de verdad se está manifestando, ¿no? Entonces, al final es el músculo que nos permite estabilizar las cosas, ¿no? Porque si fuera por nuestra mente estaríamos todo el rato arrastrándonos de un lugar a otro, y lo que técnicamente se explica en nuestra tradición como la atención involuntaria estaría llevándonos de estímulo a estímulo, de aquello que nos es de manera reactiva, de manera involuntaria pero inercial, más atractivo, y nos iría arrastrando de uno de esos lugares a otro de esos lugares sin remedio, sin poder parar, a no ser que pues activemos, entrenemos esta atención voluntaria que solo a través del presente, a través de volver a lo que está sucediendo aquí y ahora, podemos tener el control de la energía de nuestro sistema, porque si no, esa energía está siempre derivada o siempre repartida por esos lugares involuntarios, por esa atención involuntaria, por aquello que es más llamativo, por lo que tiene más color, por lo que tiene más, lo que hace más ruido, por lo que es más vistoso, ¿no? Por lo que es más intenso, y no por lo que nosotras en algún momento hemos decidido que nos conviene o es importante, ¿no? Porque no siempre lo más intenso, lo más atractivo o lo más colorido, lo más fuerte es lo que más nos conviene. Pero nuestra mente involuntaria, nuestra atención involuntaria, sin esta atención que propone el budismo, que propone entrenar el budismo, estaría continuamente arrastrada por esos lugares del sobreentretenimiento, de la sobreestimulación, ¿no? De ahí que tenga todo el sentido hablar, entrar en diálogo con esta gente, con estos pensadores contemporáneos, estas pensadoras contemporáneas que están poniendo el foco en la atención, como decías, de manera muy noob, muy reciente, pero ya toca, porque hablar de la atención es hablar de cómo dedicamos nuestra energía, de qué vida escogemos, ¿no? De qué lugar en el mundo, de cómo nos situamos en el mundo, de cómo nos situamos con las otras, ¿no? Hablar de nuestra atención es hablar de nuestra capacidad de decidir. Entonces, si no decidimos nosotras, deciden por nosotras, ¿no? Entonces es muy fácil ver cómo podemos despistarnos, es muy fácil entender qué es lo que a la gente nos despista y nos secuestrará, ¿no? La atención involuntaria. Entonces, simplemente, como decías tú, desde Silicon Valley o desde donde sea, hace falta entender cómo funciona este algoritmo nuestro, ¿no? De la atención involuntaria, y empezar a diseñar un mundo que vaya secuestrando nuestra atención y, por lo tanto, secuestrando nuestra capacidad de escoger, secuestrando la energía vital, ¿no? Secuestrando nuestra agencia, y ahí es donde entendemos de manera muy clara desde el budismo que la atención sati, ¿no? La atención voluntaria, la atención plena, es una herramienta revolucionaria fundamental.
Bueno, teniendo en cuenta esto que estabas diciendo, precisamente lo que yo quería traer a continuación era estirar algo más esta reflexión acerca del contexto social en el que nos encontramos. Una de las formas en las que se designan nuestros tiempos pues que hay tantas formas ya como de pensarnos, pero bueno, uno de los conceptos como que tienen bastante éxito es el de la economía de la atención, que básicamente lo que hace es describir la forma en la que la atención humana se ha convertido actualmente en un recurso valioso y limitado y muy sabroso, ¿no? En la era digital para muchas empresas y compañías. Entonces, en este contexto, como decía, estas empresas, medios de comunicación, plataformas que normalmente pues, están en medios virtuales, están compitiendo intensamente por captar y por mantener la atención de los usuarios, porque esta atención se puede monetizar a partir pues, de la publicidad, de datos, ¿no? y de otros mecanismos. Y entonces, claro, nosotros ahí, cuando navegamos por Internet y por las redes sociales y demás, creo que todas clarísimamente tenemos esta sensación de ser como un barquito chiquitín, ¿no? Que está siendo vapuleado de un lugar a otro. En el que parece que hay poco margen, ¿no? Para decidir y que te pasas haciendo scrolling, no sé cuánto, iban a ser 2 minutos y acaba siendo 30 minutos o 1 hora, o estás trabajando y pues hay un asalto, ¿no? constante de notificaciones, de estímulos que no hace más que ir dificultando el trabajo, o no el trabajo, incluso los encuentros sociales, ¿no? que estamos teniendo. Y cuando se dicen datos es bastante impactante, o las repercusiones que eso tiene es bastante impactante, porque estamos muy familiarizadas con esto, pero, por ejemplo, en un ensayo que ha publicado Tigrada Papé, La nostra atenció ha estat raptada, el autor dice que cuando una persona está concentrada y la interrumpen, de media le cuesta 23 minutos recuperar la concentración. Y dice, es decir, el problema no son los 30 segundos que invertimos a revisar fugazmente nuestros mensajes y notificaciones, sino los 23 minutos que necesitamos después para volver a concentrarnos, ¿no? Y dice, 3 distracciones equivalen a 1 hora perdida. Y eso, insisto, que parece que afecta sobre todo cuando estamos currando, pero no solo, ¿no? También cuando estamos pues, con nuestras amistades o cuando estamos relajándonos, en principio. Y él también incluso dice, o explica, que me parece muy interesante, que nuestra atención estaba diseñada para hacer frente a los peligros del entorno en el Paleolítico y no para los de un entorno virtual completamente artificial, y dice, bueno, y que por eso es tan importante implantar una conciencia colectiva sobre los nuevos peligros a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque así como nuestros antepasados en el Paleolítico habían puesto mucha atención en gestionar su bien más escaso, la comida, nosotras de alguna forma pues deberíamos prestar atención para gestionar nuestra escasa atención. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto y en el que nos ha tocado vivir, donde vemos eso, que la atención es un gran bien para muchas empresas, pero no parece que lo sea tanto para nosotras mismas, yo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los peligros de que nuestra atención no sea firme, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de tener esta atención tan fracturada? O sea, yo creo que la revisión o la crítica más o menos fácil que se le puede decir a lo que has leído, por ejemplo, es que si de verdad perdiéramos 1 hora por 3 distracciones, no podríamos hacer nada y todo el mundo va haciendo cosas, ¿no? O sea, hay una sensación de que hay una falta de criterio por la calidad de la capacidad productiva, e incluso hay una crítica que tiene total sentido hacia o sea, que cuestiona por qué tenemos que tener tanta calidad productiva, ¿no? O sea, que esto sería como desde en Silicon Valley no solamente están pensando cómo secuestrar nuestra atención, sino que además están proponiendo programas de mindfulness y atención plena a sus propios trabajadores, Sí, sí. para precisamente dar una calidad diferente a su productividad, ¿no? Entonces hay también una revisión que se puede hacer esto de, bueno, ¿y por qué tengo que ser tan lúcido mientras produzco, ¿no? O sea, ¿por qué mi lucidez tiene que estar entregada a seguir haciendo ¿no? Funcionar este engranaje neoliberal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el problema es que nos vemos con la capacidad de seguir haciendo
no nos cuestionamos, y a veces ni nos tendríamos que cuestionar nuestra capacidad productiva, entonces no vemos como una escasez, ¿no? O como un peligro el perder nuestra capacidad atencional o no hacer un buen ejercicio de la economía atencional, ¿no? Entonces yo diría que ese es el primer tema. Tenemos que ser conscientes de qué tipo de vida, ya no de producción, sino de vida, qué tipo de afectos, por ejemplo, más enfocado en las realidades reproductivas y no tanto en las productivas, qué tipo de afectos tenemos cuando nuestra atención está secuestrada, ¿no? Qué tipo de afectos, qué tipo de vínculos, de relaciones o de decisiones vitales tomamos cuando nuestra atención está secuestrada. Es decir, cuando estando con alguien, ¿no? Y teniendo una conversación con una amiga, estamos pendientes de las notificaciones del teléfono o estamos pendientes de cualquier otra cosa, o estamos pendientes, porque siempre son los mismos ejemplos y me parecen un poco refritos y aburridos, porque al final pues nos envían un mensaje, nos envían y demonizar eso tampoco me parece como que de verdad tenga todo el sentido. Me parece más alarmante que cuando estamos hablando con una amiga estemos pendientes todo el rato de nuestra propia cháchara interna y de nuestras propias historias y pendientes de cuándo podremos contradecir lo que nos está diciendo o ponernos en el medio de su explicación, ¿no? Vinculándolo con una experiencia propia que desde nuestro punto de vista mucho más impactante e intensa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que si fuéramos suficientemente conscientes, y es lo que intentamos hacer desde las clases de meditación que ofrecemos aquí o desde cualquier ejercicio pedagógico en relación a la atención, primero de todo date cuenta de la incompetencia que supone no tener un cierto equilibrio atencional. O sea, no tener la capacidad de sostener un rato ¿no? Pues una escucha atenta, ¿no? O una situación con alguien que puede ser un poco incómoda y que nuestra tibia y desentrenada atención a la mínima nos está llevando a otro lugar un poco más estimulante y agradable porque no queremos sostener el sufrimiento que tenemos delante, ¿no? O sea, creo que primero de todo tenemos que ser conscientes de los problemas de la falta de atención, no solamente porque de golpe no podemos escoger o seguir escogiendo, como en estos términos también un poco propios del campo semántico neoliberal, ¿no? Como para poder ejercer tu libertad tienes que tener el dominio de tu atención. Un momento, es que, vale, de acuerdo, pero ¿y si hablamos en otros términos? No tanto de la libertad a la que te puede llevar tener tu atención, que es una cosa que también hacemos nosotras, hablando. Sí. Pero ¿y si hablamos de, oye, puedes cuidar mejor cuando eres más atenta, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes un poco más el dominio de tu atención, pues puedes estar más presente para la otra, ¿no? Como este tipo de... O incluso puedes tener más... ser más consciente de cómo opera el deseo, ser más consciente de cómo se mueven las pasiones, ¿no? Cuando hay atención, tienes la capacidad de mirar tu mente y lo que le pasa, y eso te hace ser una persona mucho más fiable, ¿no? Mucho más sólida en el servicio que haces a las demás, ¿no? En esta responsabilidad que tenemos entre nosotras, ¿no? Entonces eres una humana más completa, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces creo que me interesa más, porque del otro se ha hablado mucho, incluso nosotras hablamos mucho también, pero me interesa más esta óptica, ¿no? Está muy bien porque, bueno, a mí me encanta que lo traigas porque es totalmente así, que hay una relación muy efectista cuando se leen artículos, ¿no? Noticias sobre cómo las redes sociales, no sé qué, están atrofiando nuestra atención, y hay un enfoque muy productivista y en el que casi, yo diría, pues casi en realidad, pues si nuestra atención está atrofiada mientras estamos currando, pues oye, es una forma maravillosa de boicotear el trabajo, ¿no? O sea, sí. Esta cosa anarquista de, bueno, apáñatelas para buscar todas las formas posibles de boicotear el curro, ¿no? Pero bueno, y en cambio esto que... No es que esté bien hacerlo siempre, pero... que bueno, depende, como... si tu trabajo es una mierda y te están explotando y te están pagando mal y... pues igual... O sea, sería ridículo encima estar pendiente de cómo puede ser más productiva. Claro, o sea, ¿no? Ese es el tema, efectivamente. Dame días de vacaciones, págame bien, entonces, o sea, pues igual... No, muscula tu atención para lo que tengas que hacer, sobre todo después del trabajo, ¿no? O sea, no... Sí, sí. Y en la lógica también, perdona, pero de perder el tiempo, o sea, perdamos el tiempo, o sea, es esta cosa de...
en un horario de una session o de un retiro de meditación budista, de una tradición o de otra, se hacen, o sea, pero en los momentos de descanso se descansa. No se hace nada. Se descansa. O Sí, sea, hay sí. que estar atenta a a la no productividad de la mente, ¿no? O sea, entendiendo también que el ansia que nos está llevando digamos, sublimar la productividad y a apuntalar y cristalizar este sistema neoliberal es precisamente nuestra incapacidad de no hacer nada, ¿no? Nuestra incapacidad de parar. Y el arte de entrenar nuestra atención es también el arte de saber parar. Entonces, es en la pausa donde hay espacio para el cuidado, por ejemplo. Es en la pausa donde hay espacio para la contemplación, y en la contemplación está el mundo, está la otra, está nuestra parte seguramente más interesante. Y entonces tiene todo el sentido, creo, enfocarnos en por qué. No es tan importante si miras un momento no Instagram o si... O sea, que claro que lo puede ser, pero que este no es tanto el tema, cuando creo que... Y como el ejemplo que ponías tú hace un rato, o sea, cómo eso te impide concentrarte adecuadamente y estás perdiendo el tiempo y tal. O sea, claro que es perder el tiempo mirar Instagram todo el rato, pero si estás contemplando un paisaje o estás charlando con esa persona, sería bonito que lo que te llevara a querer arraigarte en el momento, a querer practicar la atención plena, fuera la voluntad de conectar con ese momento contemplativo o con esa persona, no ser más productiva. Esto, una de las autoras que hemos utilizado para preparar el podcast de hoy, que es Jenny Odell, tiene un libro que se llama Cómo no hacer nada, y ella dice: el sentido de no hacer nada, tal como yo lo defino, no es volver al trabajo más fresca, lista para ser más productiva, sino más bien cuestionarse lo que en la actualidad percibimos como productivo. ¿No? Que me parece bastante que va en la línea de lo que decías. Totalmente. Luego también pensaba, esta cosa de cultivar la atención como un gesto para las demás, que se pone bastante poco en relieve, es verdad. O sea, es que es un enfoque muy individualista, ¿no? El que se te va la vida, ¿no? Como que no estás pendiente de lo que pero es como yo mime conmigo constantemente. Y ahí pues me viene a la cabeza esta cita preciosa de Simone Weil, que dice que la atención es algo así, parafraseo, pero que es la forma de generosidad más rara y pura, ¿no? Esto, como, a ver, si luego hablamos un poquito más de la relación con las demás se puede estirar, pero bueno, creo que tiene mucho sentido tenerlo en cuenta y no caer en un relato al final como que hace una apología neoliberal del cultivo de la atención, que es totalmente verdad que sin querer caemos en eso, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar de qué forma... Que eso significa que es el neoliberalismo y es el capital el gran secuestrador de nuestra atención. Porque incluso haciendo estas reflexiones es... Sí. O sea, en última instancia volvemos a caer ahí, ¿no? Nuestra atención involuntaria descansa una y otra vez ahí, y esto indica básicamente que hemos perdido una guerra, porque ya es para nosotras el objeto familiar por antonomasia la lógica productivista capitalista. O sea, para nuestro sistema, la referencia, el sitio base, el lugar donde descansar nuestra manera de entendernos y entender el mundo es la mirada capitalista. Y ahí es donde tenemos que hacer mucha fuerza, ¿no? De ahí es donde nos tenemos que despegar una y otra vez, proponiendo un objeto de atención diferente, como vital, me refiero, ¿me explico? ¿De qué forma la meditación nos puede ayudar en esto? Claro, la meditación es la herramienta con la que entrenamos la atención, ¿no? O sea, todo esto es muy bonito, pero todo esto, aparte de darte, como decimos a veces, pues, momentazos en tertulias y con tus amigos, no sirve de nada si no tienes o sea, aparte de seguir quejándote y alimentando tu argumentario anticapitalista, pero no sirve de nada si no sabes muscularlo y transformarlo, ¿no? Entonces la meditación es eso, ¿no? O sea, en el budismo hay 3 entrenos que se proponen, que es que cualquier, digamos, enseñanza budista tiene de alguna manera que apuntar a esos 3 entrenos
siempre haciendo más énfasis en uno de los tres, ¿no? Pero siempre están interrelacionados. El primer entreno tiene que ver con la conducta, la revisión ética, ¿no? de lo que hacemos, lo que ponemos en marcha y lo que dejamos de hacer. O sea, todo esto es evidente, ¿no? Como seres en relación y seres que son responsables de su propia inercia y la dinámica que ponen en marcha. Luego la sabiduría, es decir, el marco de referencias, la mirada filosófica que tenemos ante el mundo, cómo acabamos comprendiendo las cosas, hasta qué punto estamos conectados con ellas, ¿no? O sea, todas las enseñanzas sobre la sabiduría sería el segundo entreno. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con la meditación, es decir, la capacidad de entrenar nuestra mente para precisamente hacer que ese marco filosófico sea una realidad en nuestro continuo mental, ¿no? En nuestro espacio, en nuestra psique, ¿no? Que no sea solamente algo que nos viene a visitar de vez en cuando, o que nosotras visitamos, ¿no? Una excursión que hacemos de vez en cuando a verdades interesantes de la vida, sino algo que nos frecuenta, algo que vive en nosotras, que nos habita, ¿no? Este es el ejercicio espiritual por antonomasia, es el ejercicio filosófico también por antonomasia desde el punto de vista de la filosofía antigua, de manera incuestionable, ¿no? O sea, filosofar o vivir como filósofo era vivir transformando nuestro hacer y por lo tanto diríamos del budismo, nuestra mente, ¿no? Nuestras tendencias, nuestra manera de pensar, y para transformar nuestra manera de pensar tenemos que tener herramientas, y ahí es donde la meditación pues tiene un papel fundamental. ¿Qué es la meditación? O sea, ¿qué se entrena con la meditación? Por ejemplo, desde nuestra tradición en concreto, la tradición mahayana, ¿no? La tradición del budismo del norte, e incluso desde nuestra tradición como más de manera un poquito más afinada, ¿no? Que sería la tradición Sakya dentro de las escuelas tibetanas del budismo mahayana. Lo que diríamos es que la manera de entrenar la manera de entrenar la atención es a través de la herramienta de Shine o Samatha, ¿no? En tibetano o en sánscrito. Samatha es un tipo de entreno de la atención que nos permite generar más estabilidad y claridad en nuestra mente. Es decir, nos permite poder estabilizar un objeto de concentración de tal forma que el ruido que hay en nuestra mente acaba apaciguándose, es decir, todo aquello que ocupa normalmente nuestra mente, todas estas distracciones o sobreestimulación, todos estos objetos que decíamos antes que atraen a nuestra atención involuntaria, se pacifican, ¿no? Se calman, y brilla y destaca nuestro objeto de atención, aquello que hemos decidido a voluntad, ¿no? En el que hemos decidido concentrarnos, ¿no? Entonces, esto se entrena de manera aparentemente simple, aunque el entreno es extraordinariamente complejo o acaba convirtiéndose en un reto cuando de verdad lo estamos ejerciendo, cuando de verdad estamos meditando, ¿no? La propuesta simple es, escoge, como decía antes, un objeto de atención, es decir, en vez de que tu mente deambule, escoge tú qué es lo que quieres, dónde quieres descansar tu atención voluntaria. En nuestro caso, a menudo escogemos la respiración, ¿no? La sensación, porque tiene que ver con el tacto, ¿no? Entonces es la sensación del aire cuando entra y cuando sale por la nariz, por ejemplo, o cómo se mueve la barriga, dependiendo de los diferentes estados de entreno, o depende de las herramientas o de las instrucciones, pero básicamente es cómo notamos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y ese es el objeto escogido a voluntad. ¿Cuál es el entreno básicamente? No tanto intentar sostener ese objeto, que acaba siendo eso, pero no es tanto eso, sino, sobre todo al principio, darnos cuenta de todas las veces que nuestra mente, a través de la atención involuntaria, nos está llevando a otro lugar. Y está dejándose arrastrar por cualquier cadena de pensamientos o cualquier estímulo alternativo a ese objeto de atención escogido, que es la respiración. Entonces, cuando decidimos observar cómo entra y cómo sale el aire, empezaremos nuestra mente, por la inercia que tiene, empezar a pensar pues que ha desayunado, o que quiere comer, o si luego va a ver a esta persona o a esta otra, o va a hacer este juicio o este otro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la manera de entrenar
nuestra atención a través de esta meditación es volver una y otra vez al objeto de atención. Es decir, darnos cuenta de que nos hemos despistado, de que nuestro objeto de atención ya no está donde habíamos escogido y sin generar tensión, es decir, sin enfadarnos por estar despistadas o sin molestarnos por no estar consiguiéndolo, sino que tranquilamente decidimos volver al objeto de atención, ¿no? Nos damos cuenta que nos hemos despistado y volvemos a observar la respiración. Y esto lo hacemos una y otra vez de manera insistente. Por lo tanto, como veis, no se trata tanto de, ni evidentemente dejar la mente en blanco, espero que a estas alturas ya haya quedado claro. Meditar es básicamente escoger un objeto de atención, un objeto de concentración y surfear, ¿no?, todas las distracciones, darnos cuenta de todas esas distracciones para ir volviendo una y otra vez a ese objeto que nos acaba siendo familiar, ¿no? Un objeto de descanso de nuestra atención, un objeto que higieniza nuestra atención, porque de golpe se simplifica, ¿no? Una mente que está sobre problematizando, de golpe a nivel conceptual, ¿no?, que está cargándose de como hiper complicando su realidad a través de lo conceptual, está de golpe descansando en un objeto que es claro, ¿no?, y que destaca, que cada vez es más familiar, que es, por ejemplo, la respiración. Entonces, a medida que eso se va intensificando, que nuestro entorno se va intensificando y que nuestra mente es capaz cada vez más rápido de darse cuenta y volver, o incluso de mantener ese objeto de atención durante más rato, la respuesta de nuestro sistema, de la mente, es sentir una ligereza, ¿no? O sea, ese vaciado de ruido y de problematización, lo que hace es que de golpe, como dice, ¿no?, como utiliza esta analogía en nuestra tradición, que es muy bonita, de golpe el mar se calma, ¿no? Nosotras vivimos una mente que es un mar agitado, ¿no? Y uno de los inconvenientes de mar agitado es que no podemos ver a 20 metros, ¿no?, porque hay tantas olas, tanto oleaje, que nos imposibilita ver lo que hay. Entonces, la meditación calma ese oleaje y, por lo tanto, podemos de golpe ver más claramente, ¿no?, ver con más lucidez. Esto es uno de los componentes propios de samatha, ¿no?, la lucidez, la claridad. De golpe hay más claridad en nuestra mente y podemos entonces discernir con mucha más habilidad qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que tiene sentido, qué es lo que no tiene sentido, qué es lo que la otra necesita, qué es lo que la otra no necesita. O sea, de golpe nos vemos mucho más hábiles, mucho más diestras en la vida, ¿no?, por esa claridad, por esa lucidez. Entonces, hay calma por una parte, porque dejamos de estar sobre reaccionando y ese mono, como también se suele utilizar esta analogía, que va saltando de rama en rama, ¿no? E incluso, como dice Khyentse Rinpoche, se caga en la rama anterior, en la que se agarra mismo, ¿no? Después, o sea, es como que nos vamos cagando allí donde vamos a luego ir, ¿no? O sea, esta es el recorrido de nuestra ansiedad y de nuestra atención involuntaria. De golpe se relaja y nos volvemos más lúcidas, ¿no? Entonces, la manera de entrenar samatha, o sea, que no deja de ser un ejercicio atencional, es con esta meditación que se llama como de concentración unipuntual, que es observando y localizando un objeto atencional y decidiendo volver una y otra vez a ese objeto atencional pese a las distracciones. Esto que nos da en la vida, si sacamos esta lógica, ¿no?, la exportamos a lo que pasa más allá del cojín de cuando estamos meditando, que normalmente este ejercicio quizás es evidente, pero lo recuerdo por si acaso, se hace normalmente, aunque no solo, pero sobre todo en un cojín de meditación, ¿no?, en una postura de meditación, cuando el cuerpo te acompaña, con una postura que acompaña a que ese ejercicio atencional se haga de manera más sostenida, más rigurosa, más agradable, ¿no? Pero cuando dejas de hacer ese ejercicio formal de meditación, ¿no?, de meditación sedente, y vas a tu día a día con una mente más clara
y con una capacidad atencional más fuerte podemos tener pues esta de golpe responsabilidad de la que hablábamos antes, podemos ejercer esta responsabilidad humana de la que hablábamos antes, entendiendo dónde queremos enfocar nuestra atención y dándonos cuenta, sobre todo, cuando nuestra atención está siendo secuestrada. Es decir, cuando vemos que hay estímulos, ideas, vivencias, situaciones, incluso propaganda, ¿no?, que está secuestrando nuestra atención, que nos está manipulando. Y esto, de golpe, no nos es tan inconsciente, sino que cada vez somos más conscientes de cómo se nos está secuestrando la atención y podemos volver, decidimos volver al objeto de atención que estemos decidiendo en el día a día, ¿no? Sea en una conversación, sea en una voluntad de ¿no?, en un ejercicio de cuidados, ¿no?, sea pues pensando en los derechos sociales, ¿no?, sea madurando o envejeciendo, sea relacionándonos, sea como sea, o sea incluso en una tienda, ¿no? Dándonos cuenta de cómo la música nos está empujando a comprar de manera más nerviosa y compulsiva, ¿no? Alguien que tiene musculado esta capacidad se va a dar más cuenta de cómo le están estirando, le están intentando estirar la atención hacia otro lugar, y va a poder entonces decidir qué es lo que de verdad le conviene. Y para nosotros esto evidentemente es una manifestación de emancipación, ¿no?, de empoderamiento. O sea, es lo que, como decía antes, diría casi como una herramienta revolucionaria, porque ahí es donde podemos romper la inercia del sistema, la lógica pues productivista o capitalista, incluso pues las dinámicas o sea, de cualquier marco de referencias que se nos imponga gracias a la capacidad de tener la agencia de la atención, de tener las riendas de la atención. Podemos cuestionar cualquier sistema dado y podemos escoger con más lucidez cuál es el sistema más conveniente, más benéfico o más sabio. Es que todo esto, en realidad, yo creo que a estas alturas, sí, además alguien que nos haya estado escuchando en los distintos episodios, para nosotras es muy, muy, muy importante enfatizar en que el ejercicio de la meditación no implica un aislamiento o no tendría que redundar en un tipo de bienestar aislado y separado de las demás, sino al contrario, ¿no? Iba a hacerte una reflexión, a preguntarte acerca de todo esto, pero ya has respondido, ¿no? Como la atención de alguna forma pues implica que estemos en relación con el mundo y con las demás, pero quería, porque me parece preciosa, citar a Thomas Merton, que dice: escoger el mundo es una aceptación de una tarea y una vocación en el mundo, en la historia y en el tiempo, en mi tiempo, que es el presente. Y creo que para acabar, también me gustaría que pudieras hablar un poquito, esto quizás servirá más a las personas que ya tengan práctica de meditación o que hayan intentado meditar alguna vez. Traigo una referencia de Simone Weil, que es una pensadora extraordinaria. Bueno, antes la he nombrado, una filósofa francesa del siglo pasado, el siglo XX, con una sensibilidad profundísima. A nosotras nos encanta por su vertiente espiritual, pero también por su pensamiento político, que fue audaz y muy agudo. Entonces a ella la consideramos una mística cristiana, pero profundizó en el budismo, en el zen, en el vajrayana, incluso aprendió sánscrito. Era un coco, una bestia intelectual y bueno, una maravilla. Y ella habló de la atención, lo hizo de una forma muy bonita, y quería leer un fragmento que creo que nos puede abrir una pista para eso, para sobre todo las personas que ya están meditando o lo están intentando. Dice: os tenéis que poner un poco en plan místico, para seguir a Weil, porque su forma de escribir es un poco así, abierta, un poco rígida o materialista, no sé cómo decirlo. Dice: con independencia incluso de toda creencia religiosa explícita, cada vez que un ser humano realiza un esfuerzo de atención con el único deseo de volverse más capaz de alcanzar la verdad,
consigue hacer crecer esa capacidad, aunque su esfuerzo no haya producido ningún fruto visible. Entonces, pienso que nuestras queridas estudiantes de meditación, porque por cierto, tenemos un curso de meditación, somos malísimas con el branding y tal y marketing, pero todo este alegato precioso que has hecho tú de la meditación, que sepáis que podéis meditar con nosotras. Bueno, total, que nuestras estudiantes de meditación saben bien que las instructoras les damos un montón la turra con el tema de que mediten cada día. Somos muy plastas, es marca de la casa de Virupa, y a menudo se frustran porque no hay resultados o porque los resultados meditando son poco tangibles, ¿no? Entonces, para acabar, ¿podrías hablarnos un poco de qué frutos podemos esperar de la meditación, si es que hay que esperar algo de ella, y qué relación sana podemos tener con la expectativa de resultado con la meditación? Que creo que nos sirve también estas preguntas de engarce con algunos temas que han salido respecto a la meditación y la productividad, ¿no? O sea... Sí, o sea, de nuevo, claro, nos acercamos a la meditación desde nuestro paradigma productivista y por lo tanto esperamos resultados del estilo, ¿no? de nuestro ejercicio, de nuestro ejercicio productivo, ¿no? Es decir, tanta energía estoy poniendo, tanto resultado espero para, eh, digamos, evaluar si está teniendo sentido o no el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Necesito ver una cantidad de resultados y sentir ¿no? esa atracción, ¿no? Ese movimiento del ejercicio que me motiva y que me lleva a seguir practicando, a seguir querer practicando. El problema es que la meditación no funciona en estos tiempos, ¿no? En estos ritmos. No es que no dé resultados, es que precisamente el sistema ansioso o el sistema que se proyecta al resultado es un sistema que a duras penas puede disfrutar de los resultados de la meditación, ¿no? O sea, cuanto más enfoque al resultado cortotermista, más ruido, más intensidad va a tener nuestra mente, más galopante será nuestra inercia conceptual, nuestra mente conceptual estará más sobreestimulada y por lo tanto será difícil que por mucho que estemos meditando veamos ningún fruto. Entonces es como que hay que cambiar mientras estamos a través de la meditación, durante la meditación, previo a la meditación o posterior a la meditación, como cada uno puede, cada uno quiera, pero tenemos que cambiar nuestro marco de referencias. Es, sin duda, a través de la meditación que podemos abrirnos a cambiarlo, pero tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir operando desde el mismo lugar no podemos operar desde el mismo lugar ejerciendo una herramienta o utilizando una herramienta que nos lleva a otro paradigma, a otro sistema, a otro marco referencial, ¿no? Por lo tanto, claro que cuando meditamos podemos ver cómo vamos ganando más margen de maniobra, ¿no? Y las cosas no solamente nos hacen reaccionar, sino que vemos cómo podemos escoger un poco más hacia dónde nos llevan, ¿no? Y qué es lo que nos convendría más hacer. Y no solamente somos víctimas de las circunstancias de manera incuestionable, sino que cada vez eso se va cuestionando más, ¿no? O sea, hay algo ahí que podemos notar cuando llevamos unos meses meditando, o incluso al principio, sobre todo al principio, como una sensación de un poquito más de calma, pero todo eso en realidad no es tan importante, o se va pasando, va cogiendo diferentes tonos y formas y figuras, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia, porque hasta que no cambia nuestro marco de referencias va a ser muy difícil en disfrutar de verdad, ¿no? De los frutos de la meditación. Como intento explicar a veces en esta analogía del jardín, porque es como, creo que es fácil entender como, ¿no? El jardín como un lugar propio, como nuestra propia mente, donde ponemos cosas en marcha, donde crece aquello que plantamos, ¿no? Lo que nos suele pasar es que
porque hasta ahora no ha habido una parcela de nuestro jardín que ha sido siempre muy productiva. Ahora nos estamos empezando a cuestionar si ha tenido tanto sentido desgastarnos tanto en plantar allí, y estamos intentando plantar en otros lugares otro tipo de plantas, otro tipo de frutas, ¿no? Tenemos poca habilidad en reconocer cuál es el lugar, ¿no? Donde están creciendo los frutos, no tenemos mucha idea. Entonces nos empecinamos en observar aquello que proyectamos que debería ser, cuando no hemos visto jamás florecer la planta que estamos intentando plantar a través de la meditación. No sabemos qué forma tiene en realidad, porque aún no te lo pueden explicar, no sabemos cómo son sus frutos, no tenemos mucha idea. Entonces nos es difícil reconocer dónde está creciendo esa planta en el jardín, ¿no? Y hay una cierta impaciencia que si nos dejamos arrastrar por ella y nos frustramos por la falta de frutos, nos va a estar haciendo mirar, vamos a estar mirando de manera obsesiva un trozo de parcela donde no estará creciendo nada seguramente, pero que por lo que sea nos hemos inventado que es allí donde crece esta planta de la meditación, este árbol de la meditación, ¿no? Estos frutos de calma y de lucidez, ¿no? Entonces, hay una parte del proceso y del camino que es también entender cómo evaluar nuestra propia práctica, y eso nos enfoca normalmente a otro lugar en el jardín que no nos esperamos demasiado. Para eso hace falta guía, ¿no? Por eso es muy importante, y quizás toda esta vuelta que he dado es para decir esto, ¿no? No, es importante porque decirlo de entrada quizás es un poco, es demasiado para nuestra mentalidad occidental, ¿no? Como orgullosa, pero no podemos ser autosuficientes con la meditación, no podemos aprender de manera autodidacta. Headspace. Exactamente. O sea, ni estos gurús que enseñan como a través de aplicaciones, pero que en realidad no tienen ningún contacto humano, personal contigo, ¿no? Entonces es imprescindible guía, imprescindible. Porque alguien que ya ha practicado sabe dónde están creciendo los frutos, sabe decirte y acompañarte en que tú reconozcas esa planta o ese árbol de la calma, de la lucidez, y también sabe qué es lo que hace que no acabe de crecer, o qué es lo que hace que se pudran las raíces, qué es lo que hace que caiga, ¿no? Te ayuda a tutorar cuando hace falta la planta. O sea, es algo imprescindible. Por eso nosotros siempre estamos recomendando que la gente haga cursos de meditación. No tiene por qué ser con nosotras, que hagan cursos de meditación siguiendo, ¿no? Una propuesta, una metodología rigurosa. Si puede ser de una tradición que tenga mínimo, como decimos siempre, 1500 años de experiencias positivas, ¿no? De reseñas. En Google tiene que aparecer eso, como de mínimo hace 1500 años, ahí como de comentarios y de reseñas, de valoraciones positivas, y con una guía con quien sentamos una cierta familiaridad en el lenguaje, ¿no? Esto es algo muy trumpiano. Chogyam Trungpa. Sí, Chogyam Trungpa Rinpoche dice en relación a la elección del maestro o de la maestra o de la guía, tenemos que tener la sensación de que estamos compartiendo lenguaje, ¿no? O sea, sobre todo. Súper importante. Es más importante incluso a veces, ¿no? Que cumpla nuestras expectativas del ideal del guía o de la guía espiritual, es que veamos que nos podemos comunicar con esa persona porque compartimos una especie de campo semántico, compartimos un marco de referencias, porque eso será, ahí está la magia, ¿no? De quien, si compartimos lenguaje, si compartimos terreno con la persona que nos está guiando, se está viendo el encuentro de la veteranía y la experiencia con nuestra falta de experiencia, pero en un lugar común, ¿no? En un lugar de encuentro. Habrá posible transferencia de esa experiencia, depende de cómo, ¿no? Habrá conexión entre mentes, como se dice en el budismo zen, ¿no? Porque tendremos la capacidad de generar un diálogo. A veces ese diálogo es explícito y conceptual, a veces también incluso puede ser intuitivo y más emocional, pero tenéis que poder entenderos con quien os guía, ¿no?
Y yo creo que esto casi diría que es lo más importante, porque no podemos explicar, o yo no me veo capaz de explicar en este poco rato que hemos tenido y que tenemos cómo funciona la meditación. Y creo que el resumen o la esencia del el consejito que podría dar es buscad guía, ¿no? Buscad alguien que os pueda acompañar en este en este proceso de autoconocimiento, en este proceso de entender cómo funciona vuestra mente, cómo funcionan vuestros patrones internos, y de muscular la atención. Sí. Bueno, es que nuestra cabecita es algo muy valioso, muy importante, y está bien que nos acompañe alguien que sabe y que tiene cuidado, ¿no? O sea, que entiende el valor de lo que se está entrenando, de lo que se está manejando. Entonces, sí, súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Lama. Yo creo que con esto podemos terminar hoy. Claro, es esta sensación de se queda corto, porque claro, estamos hablando de la meditación, que es uno de los entrenos, como ha explicado Lama, ¿no? Principales de la tradición budista. Entonces, para eso, pues bueno, nosotros hacemos cursos de meditación, ¿no? Para las recomendaciones, hoy hemos utilizado Cómo no hacer nada, resistirse a la economía de la atención, de Jenny Odell. També La nostra atenció ha estat raptada, autodefensa i supervivència a l'era de la distracció, de Napai. También hemos utilizado Atención radical, de Julia Bell, y La gravedad y la gracia, de Simone Weil. En cuanto a las referencias dármicas, pues hoy me ha parecido que con Lama Norbu haciendo de representante del budismo ya era suficiente. No sé si, Lama, nos quieres recomendar alguna pieza musical. Creo que podría tener sentido que os recomendara algo que requiere un poco el ejercicio de nuestra atención, o la capacidad de sostener ¿no? Una cierta presencia para entender y disfrutar bien de lo que nos propone pues una obra, en este caso una obra prácticamente totalmente improvisada, porque la gracia de las músicas improvisadas es que precisamente se relaciona, podemos relacionar mucho, podemos generar muchos vínculos con esto que hemos explicado hoy, porque hace falta una capacidad atencional muy importante, estar pendientes de lo que uno tiene que ofrecer, de lo que le están ofreciendo las demás, del mundo y de ¿no? que nos rodea. O sea, hace falta como mucho arraigo para poder improvisar bien, ¿no? Y lo que os quería proponer hoy no es tanto algo, un ejercicio de improvisación colectivo, que también podría ser bonito para hablar de la atención, pero es algo que sobre todo requiere atención por parte de quien escucha, porque es una historia que se explica a través de un piano, de un piano improvisado, donde el autor, en este caso, está desarrollando un discurso, está desarrollando una búsqueda de sentido a través de la música. Y si tenemos la capacidad de sostener atentamente lo que nos propone, podemos acompañar a este pianista en su búsqueda, que es algo que es muy extraordinario, porque normalmente ya se nos dan las cosas hechas, ¿no? Masticadas, producidas. Y acompañar a alguien en un proceso de búsqueda, en un proceso creativo, es algo que me parece muy, muy, muy extraordinario, muy excepcional, que es propio del jazz o las músicas improvisadas, pero es imprescindible poder hacer este ejercicio de atención, ¿no? De estar arraigado, de estar descansando en aquello que estamos escuchando, y seguramente nuestro sistema nos pedirá entretenernos, y cuando no haya mucha intensidad en esa obra, querremos ¿no? Nuestra atención involuntaria nos llevará a otros lugares, y os animo a que podáis hacer una escucha atenta de esto, volviendo al objeto de atención, que en este caso sería la pieza en sí misma, ¿no? Cada nota que va desarrollando este pianista, este autor. Es un pianista muy querido en
en nuestra casa, es un gran... es maestro de maestros, es un referente de la música improvisada y del jazz contemporáneo, claramente. Me estoy refiriendo a Keith Jarrett, y el concierto que os propongo es el concierto de la Scala, un concierto Precioso. muy bonito, que pues, en toda su primera parte creo que ¿no? nos implicará esta escucha atenta, y creo que si de verdad lo hacéis podréis quizás experimentar la música como no lo habéis hecho hasta ahora. Si no tenéis mucha afición por escuchar atentamente o por el jazz o por la música improvisada, y veréis cómo de golpe hay matices y hay una profundidad, incluso hay historias que se están explicando a través del proceso creativo de este genial pianista. Y creo que eso es todo. Vale, pues con esto terminamos. Si os interesa meditar con nosotras, en septiembre vamos a abrir cursos de meditación, los hacemos en Barcelona y también online. Escribidnos un email a info@casavirupa.com para que os pongamos en la lista de espera o en la lista de... Sí, bueno, es que se llenan rapidísimo. Y nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo episodio de Diálogos de Virupa. Gracias, Lama. Gracias, Gloria. Cuidaos y cuidad mucho.